día con todos. Retomamos el seminario y comentarles también que uno de los objetivos fundamentales que tiene PIS Concreto es aportar soluciones que generen valor y contribuyan al desarrollo de soluciones tecnológicas en la industria de la construcción. Y lo hemos venido desarrollando a través de cada una de nuestras 5 líneas de negocios, las cuales son consultorías especializadas en temas de concreto, donde brindamos asesorías en sus distintos proyectos, servicio de aplicación de productos y o sistemas para el concreto, como impermeabilización, inyecciones, reparaciones, sellos, entre otros, capacitación especializada, como cursos virtuales, capacitaciones corporativas, evaluación de estructuras existentes y venta de productos, equipos y herramientas para la construcción. Asimismo, los invito a conocer un poco más de nosotros a través del código QR que está en la parte posterior de sus photochecks, el mismo que los redirigirá a conocer nuestras redes sociales, página web y distintas plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn y el canal de YouTube, donde colgamos distinto material técnico referente a la industria del concreto. Ahora sí, sin más preámbulos, damos el pase al Magíster Ingeniero José Muñoz Montes. Gracias, José. Puedes dar inicio a tu presentación. Hola, buenas a todos. Después del nivel de las 2 conferencias anteriores, por expertos oradores, voy a intentar mantener ese nivel. Yo es que no estoy tan acostumbrado a hablar con la gente, soy más de hablar con las máquinas, como ahora contaré. Y voy a intentar transmitir un poco lo que las máquinas me dicen a mí. Vamos a hablar sobre impresión 3D en concreto. Quiero que al final es un mundo muy amplio. De hecho, hace un año estaba dando un seminario solo aquí con Julio, también con PIS Concreto, hablando de construcción 3D, de fabricación aditiva en construcción y se nos quedó corto casi de todo lo que hay que explicar. Entonces, mi objetivo con la charla de hoy y la charla que tengo también mañana es que os quedéis con una imagen de una tecnología que, según me cuentan las máquinas, han venido para quedarse y va a ser parte del futuro de la construcción. Ya me han presentado, soy José Guillermo, soy cofundador, CTO de la empresa al día de hoy. Estoy en toda la parte un poco de desarrollo de materiales y la parte también de desarrollo tanto de la maquinaria como del software para su uso. Para que conozcáis un poco lo que es la empresa, somos una pequeña empresa valenciana, nacido dentro de un entorno de emprendedores universitarios que ya hace años despegamos y nos vamos, yo digo, casi cada día creciendo un poco más, y que nos hemos distinguido por lo que es el desarrollo de diferentes tecnologías enfocados a la fabricación aditiva en construcción. Un poco son nuestro equipo es mucho más grande, pero somos los 3 cabezas de equipo, que somos los socios fundadores, y que cada uno pues nos hemos ido especializando en diferentes áreas dentro de la empresa, y yo llevo un poco la parte más técnica, las conversaciones con las máquinas. Nacimos un poquito antes de 2015, ya teníamos una empresa sobre impresión 3D, pero fue en 2015 más o menos cuando nació la idea de darle una vuelta de tuerca a nuestra empresa que teníamos ya. Nosotros nos dedicábamos a hacer fabricación aditiva a pequeña escala, hacíamos mucho prototipado, maquetas, merchandising, y pues al final yo, por ejemplo, yo soy arquitecto técnico, yo sería ingeniero de edificación más o menos aquí, y quisimos darle un vuelco de un poco lo que era nuestro negocio, que era la impresión 3D ya en esa época, enfocarlo a lo que era nuestra pasión, que era la construcción. En un año desarrollamos y presentamos nuestro primer prototipo, nuestra primera impresora 3D de concreto. En 2017 entramos en una aceleradora de startup de la empresa Acciona
en el que desarrollamos ese primer prototipo, una versión 2.0, digamos, y con ese prototipo hicimos nuestro, digamos, primer hito histórico, que es la primera casa impresa en 3D que se realizó en España y de las primeras del mundo, la cual está dentro de la Universidad Politécnica de Valencia y se puede visitar. Y a partir de ahí pues ya empezó, digamos, nuestro desarrollo tanto en sistemas estructurales, edificación y lo que más nos dedicamos, que es al desarrollo de tecnología. En 2020 sacamos, digamos, al mercado nuestra primera impresora 3D industrial y hasta el día de hoy pues lo que nos dedicamos pues a la venta de maquinaria, seguir desarrollando. En nuestro ADN está el desarrollo, voy a hablar mucho de tecnología y pues también dentro de lo que es en nuestro día a día, también en España estamos construyendo tanto lo que es vivienda in situ como otros tipos de proyectos en construcción. Ahora concretamente, pues a raíz de también que hemos desarrollado una máquina aparte de la industrial un poco más pequeña, enfocada al prefabricado, pues estamos haciendo muchos elementos de prefabricado para construcción y otros sectores, principalmente trabajando siempre con concreto. Este es un poco el concepto de máquina, no me quiero entretener tampoco mucho en ver cómo funciona, porque vamos a ver muchos vídeos y viendo los vídeos se entiende mucho mejor. Pero al final tenemos un pórtico móvil que funciona sobre unas guías, uno de los ejes de impresión, ahora veremos qué es impresión 3D. Las propias guías funcionan como un eje, luego tiene otro eje que es, digamos, el eje horizontal y el eje Z que es el que sube. Es nuestro concepto que tenemos un poco, que desarrollamos de impresora 3D especializada para construcción. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poco de introducción para asentar la tecnología. Me gusta, parece algo muy nuevo, pero realmente es una tecnología que ya tiene un bagaje, que ya tiene un recorrido, y justo lo que estamos ahora, o sea, ya no es hace 5 años yo estaba intentando convencer con la tecnología ya desarrollada de que esta tecnología iba a ser indispensable en el futuro de la construcción. Ahora ya estamos en ese proceso de introducir ya la tecnología, o sea, la tecnología ya está desarrollada, la tecnología ya está testeada. Como toda tecnología, los teléfonos móviles, los coches, nunca va a dejar de seguir mejorando. Hablaremos también un poco de las posibles mejoras. ¿Qué beneficios nos da la fabricación aditiva en construcción? Y retos y limitaciones actuales. Pasaremos, dependiendo del tiempo, porque quiero contar muchas cosas, por diferentes cosas, digamos, casos de estudio, son proyectos que hemos realizado nosotros y he puesto algunos también de otras empresas que se dedican a este sector, y cuáles son las perspectivas futuras de la tecnología. Hablaré hoy un poco sobre perspectivas futuras y mañana seguiremos también tratando ese tema. Yo creo que ya más o menos todos nos hacemos una idea de lo que es la impresión 3D, o impresión 3D es como el término coloquial, fabricación aditiva para hacerlo de forma más correcta y más técnica. Al final nosotros tenemos un modelo en CAD, ¿vale?, que pasa por un software, digamos, de tratamiento de datos, que genera un código para que una impresora, esto es genérico, esto no es construcción, esto es impresión 3D, estamos pasando de un modelo 3D, un procesamiento de ese modelo para llegar a lo que es digamos, la máquina de imprimir en 3D, que, pues, en este caso hablaremos de construcción, pero ya prácticamente todos los sectores de fabricación han introducido este tipo de fabricación en su industria. Cuando yo empecé con esto, me tocó a mí un poco investigar. Claro, tú tienes una idea, pero muchas veces tienes una idea, googleas y ves que 50 personas más o 1000 personas más han tenido ya tu misma idea. Yo, cuando tuvimos la idea, nos pusimos a investigar, nos dimos cuenta que prácticamente había tenido esa idea, pero sí que encontré pues algunos proyectos de investigación, estaba en un estado muy inicial, estamos hablando pues 2014, 2015, y me encontré una patente
de 1943. Que la patente, más o menos, el título era como máquina de fabricar paredes o algo así. Una patente súper bonita, con muchos dibujos, muchos detalles. Yo decía, madre mía, 1943. O sea, lo típico que cuando te pones a buscar patentes, había una patente de 1900 de un robot que te colocaba la baldosa, te colocaba el suelo, la ventana y luego te fregaba y te daba la llave de la casa. O sea, antes podías patentar un poco todo, lo que quisieses, una idea, ahora ya es más complicado. Pero a mí esta me sorprendió por el nivel de detalle, como podemos ver, pues en la parte de esto es como una vista superior, que está haciendo aquí como el muro, el sistema de extrusión. Señalo también por aquí para que se vea un poco. Esto es la vista superior y esto sería como lo que está imprimiendo el muro. De hecho encontré primero una de 1943 y luego había otras dos actualizaciones en la que incluso crea un muro como una junta de unión para como que es la unión de capa y demás. Lo dejé ahí y un día investigando, seguí pues ya no solo cuando yo descubrí esto ya habíamos hasta ya desarrollado nuestra primera máquina. Encontré estas imágenes y dije, ¿de verdad alguien en 1944-45 había hecho una impresora 3D ya? Estamos hablando supuestamente aquí en innovación, estoy en un seminario, ¿no?, de innovación en la construcción explicando impresión 3D. Pues increíblemente, ahora puntualizaremos un poco, pero en 1944 William Urschel hizo la primera máquina de construir paredes que se haya hecho en el mundo. Es diferente a lo que tenemos ahora, no es una máquina que vaya a trabajar la impresión, digamos, 3D actual, trabaja por coordenadas. Esto era una máquina, digamos, era un sistema mecánico que siempre hacía el mismo recorrido y conforme iba haciendo el recorrido, ahora lo vamos a ver, iba subiendo. Pero al final el concepto de fabricación aditiva, o sea, fabricación aditiva significa añadir capas una sobre otra. Pues este visionario, porque fue un visionario, estaba fuera de su época, o sea, no hemos visto ahí que se ve hasta conseguía hacer hasta la junta de unión de las propias paredes. Y pues realizó pues este hito histórico. Es curioso porque luego pues seguí investigando más, encontré incluso noticias de la época, que no solo hizo varias estructuras, fabricó varias máquinas. Él era inventor, tiene un montón de patentes y se dedicaba a hacer máquinas para la industria alimentaria. O sea, tenía una máquina que le quitaba el corazón a las manzanas para quitarle el hueso. Y curiosamente su empresa ya falleció hace unos años, pero su empresa sigue activa en Estados Unidos, dedicada a hacer maquinaria para la industria alimentaria. Simplemente pues es un poco de ver que no es algo tan nuevo. El concepto con el que trabajamos hoy sí que es completamente diferente. Y eso, a veces pasa que hay gente que son visionarios, que están fuera de su época, pero que también también me gusta recordar su historia y ver, bueno, hace unas calidades de edificaciones, la verdad que muy, muy buenas. Hizo luego una máquina, no recuerdo si está en este vídeo también, que la siguiente patente desarrolló una máquina que te cerraba también, te hacía la cúpula, te hacía una especie de cúpula en la que cerraba el techo, o sea, fue más allá de ya dar una solución completa, que se fabricó diferentes elementos dentro de su propia fábrica, de casetas y demás, y ahí se quedó olvidado en la historia, pero por suerte hemos podido recuperar pues estas imágenes, noticias, vídeos de la época, para un poco reivindicar la primera casa impresa en 3D en el mundo. Fue pues hace ya pues ya camino de los 100 años, ¿no? 80 y pico años.
Esta es la segunda, bueno, aquí sí que está la segunda estructura, la segunda máquina que hizo. A la izquierda se ve, eso que se ve a la izquierda es la primera edificación, y está viendo la segunda, que tiene una especie de inclinación con la que ya consigue hasta acabar los techos. Ya se pudo comprar hasta una cámara para a color. Esto fue como 2 años después nada más de la primera. Suministro a mano, era todo muy rudimentario, pero era como poco curioso. Y ya pegamos un salto de muchísimos años hasta ya digamos, el primer caso, la primera investigación así ya más en época actual, que fue en el año 2004 en la Universidad de Sur California, por el doctor de cuyo nombre no pienso intentar pronunciar, que creó y patentó la tecnología que denominó contour crafting. Y durante mucho tiempo, cuando hablábamos de fabricación aditiva, también se le decía contour crafting, aunque es una marca registrada. Hace unos meses salió la primera normativa de construcción y ya nos han dicho por fin cómo tenemos que llamar a esta tecnología, y es construcción aditiva. Pero seguiré diciendo fabricación aditiva en construcción, impresión 3D en construcción, pero para que sepamos también y asentemos, bueno, una norma ISO ASTM está diciendo pues que por un poco generalizar es construcción aditiva a este tipo de elementos que vamos a ver, que vamos a fabricar mediante impresión 3D. Eso fue una investigación que se hicieron una máquina, hicieron elementos muy pequeños, quedó a nivel universitario, pero a raíz de ahí creó, digamos, sirvió para que empezase a evolucionarse a nivel de investigación, y más adelante saliesen los primeros proyectos de construcción 3D, pues de ese equipo que había creado, y pues los primeros casos digamos un poco de casos de éxito, vamos a decir, de lo que es la tecnología, pues uno muy sonado fue en 2014, que fue de los pocos, cuando yo empecé a investigar fue de los pocos proyectos que pude ver reales, más algunos chinos, pues de uno, luego fundó la empresa Total Custom, que literalmente se fabricó una máquina en casa para hacerle un castillo a su hija, que es el que estamos viendo ahí en la imagen. Y bueno, pues de ahí hasta hoy el número de proyectos que han ido saliendo, de máquinas, de nuevas empresas, de evoluciones, ha sido, vamos, ahora a día de hoy innumerable. Un poco cómo vamos a trabajar, vamos a sentar un poco la tecnología, vamos a ver realmente cómo de ese modelo digital, al final es de nuestra mente al ordenador y del ordenador a lo físico, cómo vamos a poder hacerlo. Al final tenemos obtención del modelo, o sea, vamos realmente un programa de diseño con el que vamos a hacer ese modelo que queremos construir en este caso. Preparación y STL. STL es, digamos, un poco el formato con el que se suele trabajar más genérico en impresión 3D. O sea, esos modelos tienen muchas veces que ser un poco procesados, tratados, para que pueda ser impreso en 3D correctamente. Software y preparación del archivo. Ese modelo que ya está preparado pasa por un software ya específico que, digamos, que lo convierte en código para pasarlo a lo que es la impresión 3D. Y por último, que siempre se olvida mucho, a mí me gusta ponerlo, es el postprocesado. Bueno, yo di una charla sobre impresión 3D normal y corriente que utilizo esta misma gráfica, porque al final para construcción o para cualquier proceso de impresión 3D, estos pasos son digamos, genéricos. El postprocesado está más interiorizado en otras industrias de impresión 3D, pero a lo mejor en construcción es de lo que menos se habla, pero una vez que imprimes también, pues hay unos, digamos, elementos de postprocesado, o sea, es una vez que está terminada la estructura, o incluso la normativa ya nos habla que durante el proceso de impresión de la estructura hay una serie, digamos, todavía de elementos manuales de postprocesado y que se están desarrollando para que sean automáticos, que hay que realizar. Aquí va a verlo un poquito más visual, pues vemos lo que sería un modelo, o sea, lo que sería el modelo tratado, que hemos sacado las mallas, vemos las inclinaciones, analizamos. Luego vemos el modelo azul, ya si os fijáis,
aquí aparecen las capas, aquí ya le he pasado, no sé si se ve bien, pero el modelo ya, digamos, está como seccionado para sacar este código. Al final hablo del programa que saca el código para llevar a la máquina. El código, si podéis verlo, es muy sencillo. O sea, al final son coordenadas X y Z y una instrucción de extrusión, entre otras cosas, pero es relativamente sencillo, que con esto ya nos vamos a la máquina. Y aquí vemos un poco el proceso acelerado. O sea, esto es un caso real de un diseño de un despacho de arquitectura, concretamente Additive Space en Barcelona, que hicieron un muro. Este concretamente es un contrafuerte porque tiene una sección, digamos, descendente para mejorar su estabilidad. Y pues al final, en este caso es un diseño estético que se quiso probar, pero un poco ver las capacidades y las diferentes posibilidades que la tecnología te puede dar, que lo veremos y hablaremos, que esto puede ser estético o puede tener una funcionalidad real dependiendo de lo que se esté buscando. En este caso, la funcionalidad de este muro era pues que era más ancho por debajo y más estrecho por arriba por temas de vuelco, parte estética, pero que se le puede dar un plus más y aprovechar, digamos, estas geometrías para hacer otro tipo de procesamientos estructurales. Ya metidos en edificación, para que veáis un poco lo que es el proceso de lo que es imprimir una casa en 3D, muy rápido, muy visual. Cimentación de la vivienda, en este caso pues ha hecho, pues por simplificar, se puede hacer una losa o puedes hacer una zapata corrida. Monta la guía, monta la máquina, el sistema de bombeo del material. Aquí vemos el sistema, pues esto es una particularidad de nuestra tecnología, pues en el montaje, pues por ayudar a intentar utilizar el mínimo de elementos auxiliares, tu vallado de obra y a imprimir. O sea, es un proceso entre comillas sencillo. Tienes tu material, tienes tu bomba, tienes tu máquina y con eso ya a construir la vivienda. Un poco más complejo, pero intento para que se entienda cuál es el proceso de hacer una casa de manera sencilla. Una vez que se termina la estructura, a día de hoy, pues por ejemplo, el tema de forjados, de techos, sí que se hace a lo mejor de manera como todavía tradicional, pero se está investigando y se está desarrollando para poder hacer también los elementos de cubiertas que sean impresos en 3D. Al final tenemos, aquí estamos haciendo solo contornos, pero la apuesta de la impresión 3D es dar una solución a toda la parte tanto estructural como de cerramiento de fachada como de particiones interiores. Es un poco ese concepto que una vez que terminas la impresión 3D, pues tienes incluso, si has tenido una buena planificación, que hablaremos de planificación, hasta toda la preinstalación de electricidad y de fontanería. ¿Por qué yo digo es tan necesario? Ya no solo el uso de esta tecnología, sino el buscar nuevas herramientas más tecnológicas para introducir en nuestros procesos de fabricación. Pues al final tenemos un problema en la industria de productividad. Y desde hace pocos años tenemos también un problema con, digamos, de mano de obra. Cada vez menos gente quiere trabajar en la construcción. Y antes que me lo preguntéis, aunque si queréis luego me lo preguntáis, porque es muy recurrente siempre, ¿qué pasa? ¿Va a quitar trabajo? ¿Está eliminando puestos de trabajo? No estamos eliminando puestos de trabajo, sino estamos especializando puestos de trabajo. Si os interesáis, luego podemos hablar más de por qué la robótica nunca quita puestos de trabajo, sino que incluso los genera. Pues aquí vemos diferentes gráficas de la productividad en construcción, aquí hay otra de cuáles son las inversiones de las empresas de construcción en I+D con respecto a otras industrias, es mínima. O sea, tenemos una
necesidad de aportar tecnología a la construcción, yo creo, esto son unas gráficas, pero hay otros estudios también que están saliendo cada vez más actuales que lo refundan. Y aquí paro y digo una cosa que digo también mucho siempre, y es que, claro, ahora que vengo a hablar de construcción 3D, de máquinas, me gusta mucho lo que hago, me gusta también transmitirlo, y parece que vengo aquí con la panacea, con la solución para la construcción 3D, a partir de ahora todo impreso en 3D, y no va a ser así. Esta tecnología no viene a sustituir absolutamente nada, siempre digo viene a complementar. Hay una necesidad y estamos dando cupo a esa necesidad, pero tranquilos los encofrados que van a seguir existiendo, tranquilos los prefabricadores, que esta máquina no viene a sustituir como prefabrican a día de hoy, sino al revés, vienen a complementar a lo mejor sus propias fábricas con nuevas tecnologías para hacer nuevos elementos que a lo mejor o son muy costosos hacerlo de forma tradicional o no lo pueden hacer. Entonces, es un complemento, no es un sustituto ni de las personas ni de otros sistemas tradicionales con los que se va a seguir construyendo, pero es evidentemente necesario. Estos pilares, o sea, os invito algún día a coger cualquier inteligencia artificial. Esto, o sea, no lo he puesto yo, esto lo he sacado, o sea, de varias fuentes, y un día me dio por preguntarle a ChatGPT. En una conversación sobre construcción, tecnología, innovación, pilares de la evolución en la construcción. Si le preguntas a ChatGPT, no dirá exactamente esto, pero irá orientado a esto. Comunicación máquina-humano, con este tipo de tecnología, evidentemente es una forma de que, como yo hago, que le hablo a mis máquinas, pues de que tú puedas, digamos, hacer un manejo de esta tecnología. Esto no solo se refiere a pues una impresora 3D, sino, por ejemplo, se está trabajando mucho, que aquí supongo que también habrá sensorización, pues por ejemplo, sensores en una pala excavadora que trabaja en una obra para que detecte todo lo que está trabajando a su alrededor, y si hay un operario cerca, pues si el que está conduciendo no se da cuenta, que la excavadora frene sola. Eso sería comunicación máquina-humano y también sensorización de la obra y los procesos. Realidad virtual, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, metodología BIM, súper importante, o sea, todo va de la mano. Y aquí hay una línea que es automatización de procesos y robótica. O sea, esto no lo digo yo, te lo puede decir hasta ChatGPT, sacado de, pues eso, de investigaciones y de números, que es algo que es necesario. El Internet de las cosas y el blockchain, que también se está introduciendo en mejoras de proceso y de pagos dentro de la construcción. Bueno, pongo aquí que no es un proceso independiente, sino es un proceso en conjunto. ¿Qué papel juega la impresión 3D? Al final nos está dando precisión y rapidez en tareas de construcción. Como lo he explicado antes, operaciones mediante sencillas órdenes, o sea, al final, digamos que todo el proceso de preparación lo hacemos en la oficina. O sea, a día de hoy, ¿por qué la gente no quiere trabajar en construcción? Pues la gente lo que quiere es un trabajo cómodo, sentado en su oficina, con su aire acondicionado, con su calefacción, que no le dé el viento, que no le dé el sol, que no le dé la lluvia. Estamos consiguiendo con la impresión 3D automatizar muchos procesos, relegar más el trabajo al ingeniero, al arquitecto, al diseñador en la oficina, para que luego, digamos, el trabajo en fábrica o el trabajo en obra esté, digamos, ya lo máximo planificado y lo máximo adelantado posible. Esto también es genérico. Uy, esto es genérico también, lo de fabricación de productos de lotes pequeños a costos unitarios razonables. Es algo genérico de la impresión 3D, o sea, cuando quieres hacer, digamos, una producción en serie de un lote, por ejemplo, esto es un proyecto, este proyecto no es nuestro, de que se hicieron una serie de pilares, que se hicieron pues con el ábaco ya personalizado, pensando en la estructura y demás, al final fue una producción en serie, pero de un lote pequeño, donde a lo mejor no te merece hacer unos encofrados especiales porque solo lo vas a hacer para este proyecto. Y luego una parte muy importante que es la personalización de los productos. Hablaremos también de la importancia y la facilidad que te da la fabricación aditiva
en la personalización de producto, porque a la máquina le da igual hacer una recta que una curva, que una habitación, 2 habitaciones, y todo ese trabajo previo de oficinas que hablamos que tanto nos gusta a todos, lo planificas, lo hace bien, la máquina luego a la hora de trabajar no le importa, o sea, lo mismo te hace una recta que te hace una curva. Y no solo por hacer una curva porque sí, sino por a lo mejor otros tipos de razones, tanto de diseño como de optimización de formas, de espacio, minimización del material utilizado y demás. Por hablar un poco de innovaciones, de lo que más se está trabajando a día de hoy, aparte de todo el tema de maquinaria, una parte súper importante y también a veces muy olvidada son los materiales. A día de hoy, si buscas en qué se está, digamos, invirtiendo más o desarrollando más, posiblemente sea en nuevos materiales para la construcción. Los más conocidos, concreto, materiales cementicios, pero se están haciendo proyectos con Adobe, espuma expansiva, se han hecho ya algunos proyectos y se están desarrollando, productos reciclados. El tema de productos reciclados, a ver cómo lo explico bien. O sea, porque yo he estado metido en varios proyectos ya donde parece que al hormigón le podemos meter cualquier cosa. O sea, yo he estado en proyectos de vamos a meterle plástico al hormigón. Tengo un residuo de plástico, vamos a metérselo al hormigón que se queda confinado. Oye, pero es que luego a lo mejor para reciclarlo tengo un problema. Da igual, vamos a meterle espuma de no sé qué, vamos a meterle, se está utilizando un poco el hormigón como vamos a intentar confinar todo lo que no consigo reciclar, a meterlo dentro para hacer una estructura que a lo mejor no es la solución más idónea, pero bueno, se están desarrollando metales y geopolímeros. Cerrando materiales cementicios, lo que más se está trabajando es en la reducción de la huella de carbono en la producción del propio cemento, pero también tenemos la optimización de las estructuras que estamos haciendo. O sea, si yo tengo un bloque de 1 metro por 2 metros macizo, y hecho por un encofrado, con el volumen de material que tiene eso, y puedo conseguir mediante impresión 3D hacer una optimización topológica de esa estructura y hacer un entramado interior donde en vez de que sea macizo, pues haya una parte aligerada, pues ya también estoy haciendo ahí una reducción de CO2 porque estoy utilizando la mitad de cemento a lo mejor para hacer esa estructura, la mitad de material, por lo tanto la mitad de cemento. Y los geopolímeros. Los geopolímeros, para los que no conozcan, los geopolímeros es química. Y para explicarlo así, si alguien sabe sobre el geopolímero, que no me tenga en cuenta esta explicación, porque lo voy a intentar explicar rápidamente y mal. En el geopolímero se está sustituyendo la reacción del clinker que hace con el agua para endurecer un conjunto de masa que le han metido árido, grava y demás, pues se está haciendo lo mismo químicamente, entre comillas. O sea, utilizas productos químicos, reacciones de productos químicos, en lo que eliminas ese clinker, que es lo que tanto me está contaminando, y químicamente haces esa reacción y creas un concreto sin clinker, ¿vale? Más o menos, y pues es un material que está todavía en proceso de desarrollo y yo creo que también, nuevamente, no vendrá a sustituir que las cementeras no tengan miedo, no vienen a sustituir el cemento, pero viene a complementar a lo mejor en algunos proyectos que encajará este tipo de materiales muchísimo más ecológico. Dentro de las evoluciones de la máquina, a mí esto es lo que más me gusta. Bueno, materiales me gusta, pero las máquinas, como trato con ellas, es lo que más me gusta. O sea, yo tengo en evoluciones de la típica cartera con todo lo que quieres hacer, que esto es como los teléfonos móviles. O sea, los móviles ya tienen la evolución que va a tener dentro de 10 años, ya lo saben. Pues en las máquinas lo mismo. O sea, hay mucho todavía que trabajar para que las máquinas cada vez sean más independientes. Más independiente va a quitar trabajo, ya ahora hace falta 4 operarios y luego van a faltar 3. No, a lo mejor ese operario, el trabajo en vez de estar allí lo va a tener que hacer en la oficina. Vamos a especializar esos trabajos. Más aseguramiento de la calidad, más control de la máquina, más sensorización, introducción de inteligencia artificial, ya se está trabajando en eso también. El que la propia máquina pueda aprender de sus errores, el que vayas imprimiendo, haya pues de repente un material que no viene con la consistencia o con las características previas dadas y la propia máquina tenga la capacidad de decidir en que en este momento bajo velocidad, paro, pauso, te aviso.
es un poco que ya se está trabajando en eso, pues la evolución de las máquinas como un coche, o sea, nunca se va, no penséis tampoco, pues voy a esperar a que ya estén evolucionadas las máquinas para comprarme una. Eso es como si todavía estarías esperando a cuando ya esté el móvil, la última evolución, que no se vaya a evolucionar más el móvil, me compro el móvil, no. O sea, va a ser algo que además durará muchos años. Vendrán nuevas tecnologías seguro que no somos ni capaces de imaginar. A ver. Ahora. Bueno, y aquí por poner ejemplo, pues en tipos de impresoras que hay en el mercado, pues todo lo que te puedas imaginar de formas, de colores. Se está evolucionando mucho también en el tema de los sistemas de extrusión, que también es muy, muy importante. Y luego la parte también que menos se habla, pero que también es muy importante, que es la parte de el diseño arquitectónico. Aquí otra frase que ya algún día me la tendré que tatuar porque la digo mucho. A día de hoy estamos utilizando una nueva tecnología para fabricar de manera tradicional. Y luego veremos más ampliamente por qué. Pero las posibilidades que nos va a dar esta tecnología, la forma que nos va a cambiar el concepto de cómo construimos gracias a la tecnología, tiene todavía que evolucionar mucho y tiene que cambiar. Ahora, pues por ejemplo, nuevas formas para hacer arrecifes, el puente, hicimos un puente impreso en 3D en Alcobendas, que nuestro compañero Albert nos explicará en una conferencia que tiene más adelante, muy interesante además. El darle esa vuelta de tuerca, el ver cómo voy a sacarle la mayor potencialidad a este tipo de tecnología. Yo concretamente, todos estos proyectos que estamos viendo aquí no están hechos con la típica impresora del churrito de hormigón que hemos visto, es otro también que es fabricación aditiva en construcción, pero es por capa de... O sea, es una especie de capa de polvo con cemento que se va curando y se va añadiendo capa tras capa tras capa y te permite pues creación con formas muchísimo más orgánicas. Y otros diseños, otros ejemplos de diseño, pues donde pues entra aquí la parte más arquitectónica del diseño visual y demás, pues de un prefabricado completamente personalizado que le hizo la empresa CIBE, pues para una oficina, la fachada pues impreso en 3D, con ese plus de que pues esto coges a lo mejor un artista que te lo esculpa o coges una impresora 3D, tienes el diseñador y luego pones la máquina a trabajar en los diferentes elementos. O esto, por ejemplo, que también se hizo en Barcelona, que son módulos que pues con una función estructural frente al viento y de diseño arquitectónico, que se aprovechó la libertad de forma que te permite la impresión 3D para realizar estos elementos. Al final pongo todo esto para ver hasta dónde podemos llegar, tanto en el diseño como en la funcionalidad. Esto estructuralmente había que probar cómo trabaja, porque estás literalmente haciendo un trenzado con el hormigón. Hace poco se presentó en Japón la primera casa impresa en 3D antisísmica que no lleva hierro, que bueno, que con las fibras y demás y el diseño estructural han conseguido hacer una estructura, digamos, antisísmica o que aguante el sismo. Entonces, quiero que vayamos más allá, o sea, que dejemos de pensar que es lo que a día de hoy vamos a hacer y yo estoy haciendo, que es construir de forma tradicional, pero aquí estamos un poco también para aprender y quiero que abráis la mente a ver qué nuevos diseños vamos a poder hacer o de qué forma nueva vamos a poder trabajar con este tipo de tecnología. Este proyecto concretamente, que es también del IA, que están en Barcelona, que lo hicieron con una empresa italiana, que trabajan con Adobe. Ellos están trabajando con un material que apuestan por la sostenibilidad 100%, quieren trabajar con tierras locales y además de esa plus de sostenibilidad, ¿se me está escuchando de normal? Es que no... Sí. Ese plus de sostenibilidad, pues ellos hicieron aquí tiene un diseño, digamos,
para que trabajan con el confort térmico interior, con una serie de cámaras de aire, más el Adobe y demás, que pues le permite el hacerlo la impresión 3D. Y esto, pues otro ejemplo también esto se presentó hace poco de la Universidad de Zurich, que están investigando sobre, esto es lo que comentaba antes, esto puedes hacer estos dos pilares completamente macizos, llenos de hormigón, con su armadura y demás, o puedes optimizar lo máximo el uso del material, minimizar el uso del material gracias a lo que te puede permitir la impresión 3D, generando, pues esto va armado. Pero realmente habrán dicho, oye, pues yo es que en este muro necesito la inercia que tiene, digamos, el contorno de la pieza, pero luego estructuralmente, solo armando esta parte, a mí esto me funciona. Esto es el pensar, un poco el ir más allá. Esto es utilizar nuevas tecnologías con nuevos sistemas constructivos. Entonces, un poco lo que también será, y por lo que va a pasar, aunque ahora está a nivel de investigación, pero que estoy seguro que estaremos viendo ya casos reales de aplicación dentro de muy poco en diferentes ciudades. Vamos a ver ahora más concretamente lo que son los beneficios de la fabricación aditiva en construcción. Esta es otra gráfica que se puede utilizar de manera genérica para cualquier tipo de tecnología de fabricación aditiva en cualquier sector. Hay que, digamos, entender lo que es la fabricación aditiva, cómo funciona, para luego saber aplicarla bien. ¿Qué nos está dando? Personalización. Podemos hacer lo que queramos, lo hemos estado viendo ya en algunos ejemplos. Creación rápida de prototipos y, muy importante, prototipos finales. O sea, a mí ya varias veces me lo han dicho y dicen, no, es que no solo me permite hacer la prueba y ver cómo quedaría hacer esto, es que eso además es un prototipo final y si lo quiero producir en serie, lo puedo hacer. Esto me lo deja para el último. Variedad de diseños, está dentro de la personalización, reducción de costes, todo esto hemos ido un poco ya adelantando con las diapositivas anteriores. Piezas finales, alto valor añadido. Aquí voy a poner un ejemplo muy claro. Yo puedo coger una impresora 3D y fabricar un ladrillo. ¿Puedo hacerlo? ¿Tiene sentido? No tiene sentido fabricar un ladrillo impreso en 3D conforme está hecho ya en la industria. ¿Por qué? Porque el ladrillo, la industria del ladrillo tiene unos procesos mega desarrollados que yo a lo mejor impreso en 3D puedo hacerte 100 ladrillos al día y a lo mejor con una extrusora me puede hacer 5.000. ¿Puedo hacerlo? Sí, no tiene sentido hacerlo. Ahí es donde entra el valor añadido de, oye, quiero imprimir un ladrillo. Vale, vamos a hacer un ladrillo, pero ese ladrillo vamos a darle el valor añadido. No voy a hacer un ladrillo cuadrado, voy a hacer un ladrillo con una forma, como el ejemplo que hemos visto antes del muro ese, que a lo mejor pues estoy en una zona que tengo es una fachada que tengo mucha incidencia del viento. Voy a hacer un diseño que me permita reducir la incidencia del viento que tengo frente a mi fachada. Para, eso dice, mira, es que estoy haciendo ladrillo ya personalizado, con valor añadido, pero el precio de fabricación todavía sigue siendo muy caro. Pero es que a lo mejor si yo hago esa fachada en un bloque de 10 pisos, donde estoy reduciendo la incidencia del viento, a lo mejor luego meto en mis cálculos de la estructura de ese edificio y necesito la mitad de hierro en el hormigón, cuando lo calculo frente a empuje del viento, si es una ciudad con mucho viento. O puedo reducir también parte del hormigón. Entonces, el valor añadido del diseño tenemos que ver más allá, tenemos que ver si no estamos haciendo la estructura, a lo mejor estamos haciendo la fachada, qué me está aportando en esa fachada, y no solo que me esté ahorrando o que estoy consiguiendo con la impresión 3D, sino que en qué me está repercutiendo el hacer esa pieza.
Hay otro ejemplo de hicieron una optimización de las bisagras de las puertas de los Boeing 737 no sé qué. Hicieron un estudio en un proyecto, pues son unas bisagras de titanio maciza, tal, hicieron un proyecto de optimización de dónde podemos quitar material. Eso está hablando de titanio, no es construcción, pero se entiende muy bien de lo que hablo del valor añadido en este ejemplo. Entonces hicieron impreso en 3D con titanio una bisagra que pesaba casi la mitad que las bisagras que se utilizaban de normal, que se hacían por moldes. Y salía, pero muchísimo más cara que una bisagra tradicional. ¿Qué cálculo hicieron ahí? Dijeron, vale, sí, me sale más cara, pero es que creo que era en un año, solo con lo que pesa de menos para cada puerta del avión, lo que me estoy ahorrando de combustible, estoy pagando la diferencia de lo que me cuesta producirlo. Y luego el beneficio que tengo. Eso es el valor añadido ya. Aquí hablo de impresión 3D en general y en construcción lo tenemos que aplicar también. ¿Cuál va a ser el valor añadido de hacer ese ladrillo, si quiero hacer ese ladrillo o esa estructura? Y estos ya sí que son pues más específicos de la tecnología, pues economía y rapidez de construcción. Son dispositivos normalmente modulables, que puedes hacer diferentes tamaños, fácil montajes y desmontajes, están muy pensados para llevártelo a obra, estar trabajando en una obra, desmontarlo y a la siguiente obra. Producciones en serie, impacto ambiental que hemos hablado, vamos a optimizar las estructuras, vamos a utilizar materiales más ecológicos, la fiabilidad que te da la tecnología. Al final son máquinas también que están pensadas para trabajar 24/7. Y luego la parte también de software, asistencia, todo lo que hemos hablado de inteligencia artificial es ya las ventajas propias de la tecnología que nos van a incidir en la construcción. Vale, ¿a qué retos y limitaciones nos enfrentamos a día de hoy con esta tecnología? Salió ya hace unos cuantos años, en 2016, promulgado por esto es una plataforma europea de fabricación aditiva. Salieron como el roadmap de la construcción aditiva en general, cuál es, digamos, la visión que tiene Europa frente a los diferentes sectores de la fabricación aditiva, cuáles son los retos y cuáles son las limitaciones y los retos futuros. Entonces, me he cogido el documento, que una cosa curiosa que pasó, que era la primera vez, o sea, es de 2016, pero sigue vigente, no se ha hecho, digamos, todavía el próximo documento. O sea, los retos que hay escritos en ese documento son retos actuales. Era la primera vez que eso, yo cuando lo vi, igual que este año me puse muy contento cuando salió la primera normativa de construcción 3D, pues este año yo me puse muy contento cuando vi que la construcción, el sector de la construcción, estaba incluido como sector clave dentro de la fabricación aditiva, porque estaba ya muy claro que la aeronáutica, la automoción, la medicina, diferentes sectores que ya se estaba utilizando y que ya se estaba invirtiendo en desarrollos, pero aquí incluyó por primera vez la construcción. Entonces tampoco quiero pasarlo lo más rápido posible, pero entender un poco lo que nos están diciendo aquí, porque o sea, al final no es algo que yo diga, no, yo pienso que tenemos que hacer esto. No nos están imponiendo, pero después de expertos que han estudiado el tema, están diciendo, pues por ejemplo, mejoras del conocimiento de procesamiento de lo que son los archivos y disponibilidad de materiales, sostenible para el sector de la construcción. Qué importante. La sostenibilidad está prácticamente en todas las acciones, o sea, es las acciones, el reto y lo que se tiene que hacer, ¿vale? O sea, al final hay un trabajo muy grande aquí a partir de ahora. Estos son directrices y directrices europeas, pero que las puedes generalizar a nivel mundial. La importancia, pues ahora que tienen de los fabricantes de materiales, que se está haciendo, o sea, esto es un reto que se está cumpliendo. Porque a mí cada vez me llaman pues, empresas con las que trabajo, con las que les pido material. Tengo un nuevo material que ahora le he quitado el no sé cuánto % de clinker, hablando de impresión 3D, pruébalo porque tal, no sé qué, y ya le ponen su etiqueta eco, que está muy bien porque
para la empresa es responsabilidad social corporativa, o sea, el ser más eco y demás, pero para el planeta también es muy bueno que cada vez estemos emitiendo menos emisiones de CO2. Metodología para incorporar refuerzos de hormigón. Esto es, a día de hoy, todo lo que se está colocando de armaduras, digamos, dentro del 98% de los proyectos de construcción 3D, la armadura se coloca a mano. Es un reto el conseguir cada vez automatizar, pues el hacer esos refuerzos. Aquí está hablando de metodologías, pero también está la parte de no solo metodología, sino automatización. Y sé que se está investigando, nosotros también hemos estado en algún proyecto, es algo que vendrá un poco más a medio plazo, pero que a día de hoy se está ya trabajando en ello. Estrategia de normalización, otra cosa que ya salió en 2016 y está bien también ver este documento es, porque a veces estos documentos lo típico, sí, estos son los retos y esto es lo que tenemos que hacer. Se invierte, experto, no sé qué, un pedazo de tocho de documento, se mete en el cajón y ahí se ha quedado. Esto también aquí se ve que se está trabajando, que realmente está sirviendo para algo, entonces hay que ver lo que ya se ha hecho y de lo que están proponiendo lo que todavía no se ha hecho. Normalización, alineación de la fabricación aditiva con las normas y códigos de construcción existentes. Todos los países están ya, digamos, certificados de estructura por arquitectos, estructuristas, están firmando los primeros proyectos de construcción aditiva. Y, importante, normalización de propiedades de materiales y la primera normativa de la que hablaremos también, que se ha sacado para lo que es la construcción 3D, la construcción aditiva. Equipos de inversión rentable para aplicaciones de construcción, o sea, esto es como todo, o sea, al principio digamos que la inversión en los equipos tiene que ser mayor, pero también el trabajo, en este caso de nosotros las empresas que nos dedicamos a hacer equipo, es que cada vez sean más rentables, que sean más económicos, o también digamos que cuanto más demanda haya, por un lado cuanto más competencia haya, que la competencia siempre yo digo que es buena, y luego también cuanto más demanda haya de equipos, cuando sean ya producciones en series de máquinas, pues eso también hará que la fabricación de los equipos sea cada vez más rentable. Habla también de diseño, integración de ergonomía, diseño y arte en el entorno de la impresión 3D en construcción. Mira, nosotros concretamente en arte estamos ahora colaborando con un artista valenciano que estamos haciendo una serie de mobiliarios, que literalmente él me ha venido a mí con un dibujo hecho a mano, con unas formas de unas sillas, de unos bancos y demás, y hemos cogido esos dibujos, le hemos hecho su diseño 3D, lo hemos impreso, de hecho, o sea, hemos llegado hasta probar para lo que es el concepto de prototipado. Yo ha habido diseño que hemos impreso, hemos levantado, hemos probado y se nos ha roto, se nos ha deshecho. Hemos dicho, esto no funciona, venga, al siguiente. Entonces, hemos hecho diferentes diseños y él ahora está trabajando, de hecho, justo ahora está trabajando en darle un acabado diferente, lo va a pintar y demás, y está haciendo obras de arte funcionales, porque al final son bancos, mesas, tumbones, está haciendo una serie como de mobiliarios, que, pues mira, eso ni me acordaba ahora de que incluso en los retos, en las acciones, era incluir también el arte que se puede hacer con este tipo de construcción. Eso es muy importante, esto a mí me gusta mucho, que es coproducción y participación del usuario como valor añadido para la construcción. ¿Cómo haces participar al usuario en la construcción al final de lo que es su casa? Porque está muy claro que el que se va a construir su casa personal, que tiene, pues, que se lo puede hacer, que contrata al arquitecto, que yo quiero la casa así, así, o sea, aquí esto no tiene sentido, pues tiene la participación, pero cuando estés haciendo construcciones en serie, bloques de viviendas, al final el usuario no tiene ahí tanta participación, es esto lo que hay, que quieres 1, 2 o 3 habitaciones. A lo mejor no puede ni elegir, dice, no, es que quiero 3, pero tengo para pagar 1. ¿Cómo? Esto aquí es cómo me lo imagino yo, cómo puedo dar yo solución a este reto. Aquí, y es un tema que también vamos a tratar, la automatización de procesos, el tú poder generar un código, que tú por ejemplo haces un diseño de una casa,
pero lo haces parametrizado, donde tú con unos slides simples, tú al usuario final le puedes decir, oye mira, puedes jugar con estos valores y tú hacerte tu casa personalizada, ¿vale? O sea, tú en este tamaño que tenemos de construcción, que es lo que vamos a hacer, puedes elegir que si una o dos habitaciones, si prefieres un baño más o el baño más pequeño o ducha o tal. Entonces, que tenga un programita que tú, el usuario, pueda interactuar con ese programa y que de ahí salga un diseño que por métodos tradicionales, si tú vas a hacer 300 viviendas y tienes 300 diseños diferentes, supondría un sobrecoste de fabricar eso bastante. Dice, no es viable hacer eso. Pero en cambio, por impresión 3D, habría un sobrecoste, pero en la parte de fabricación de la estructura no habría ningún tipo de sobrecoste, porque a la máquina, lo que decía antes, le va a dar igual hacer una pared así que hacerla así o hacerla inclinada. Entonces podemos permitir esa coproducción que se ha hablado mucho además en Europa, que ya no solo está en el nivel, hablo yo del nivel de fabricación porque es lo que más está, pero quieren integrarla esa coproducción en otros elementos, en lo que es dentro de todo el proceso de la construcción. Y otra cosa que no se habla mucho, que es el mantenimiento de la vivienda, la vida útil, porque la construcción para mí no acaba cuando entregas la llave, tómate apañas hasta que se caiga la casa, sino que hay un proceso de, digamos, de mantenimiento de la vivienda, que es también tiene que ser parte de la construcción, porque al final de ese mantenimiento de vivienda, de esa vida útil de la vivienda o del elemento que haga, es el reciclaje de esos materiales con los que han hecho esa vivienda y volver a introducir la cadena que se habla del ciclo sostenible, y que debemos estar ahí y no olvidarnos de entregar una casa y ahí te apañas. De hecho, en España pues está, por ejemplo, el libro blanco de la edificación, que tienes que entregar cuando haces una casa. Toma, esto es cómo tienes que mantener tu casa, esto es cómo se ha construido, tienes aquí toda la información, y aquí esto es como el mantenimiento un poco de tu edificio. BIM, esto es algo, o sea, diseño para la construcción, integración con BIM, estamos trabajando muchísimo en eso, vendrá, al final, metodología BIM, yo supongo que aquí más o menos somos todos del sector de la construcción, conocemos cómo funciona, pues al final tenemos que poder también diseñar, tener las herramientas para diseñar en un programa de BIM, y que el futuro sea un botoncito que ponga imprimir en 3D. Será así, o sea, no parece algo muy futurista, y que te saque ya, que el programa sepa coger la información de lo que es la estructura y te saque ya ese código que tú puedas trabajar con tu máquina para poder imprimirlo. Impresión multimaterial, esto, si se está haciendo algo yo no lo conozco, pero es muy interesante el poder introducir diferentes materiales durante una misma impresión, dependiendo pues si es un muro de carga, no es muro de carga, si es aislamiento. Supongo que sí, yo supongo, no, estoy seguro que se están haciendo, y es algo también, pues a lo mejor si estás haciendo una parte que es más estructural, poder meter un material con más cantidad de cemento que tenga que aguantar, pero cuando vayas a hacer un tabique, meter un material a lo mejor que sea más sostenible y que sea simultáneo durante la impresión. Y nuevos procesos de fabricación, habla procesos, y luego comentaremos, y mañana también la nueva norma de construcción habla de más procesos. Es muy importante al final también, para incluir en una metodología BIM, tener muy claro todo el proceso para poder, número uno, controlarlo, y luego si tienes algún fallo, poder mejorarlo, poder detectarlo y poder mejorarlo y aplicarlo para futuros procesos, que no te pase eso. Vamos de tiempo, vamos muy bien de tiempo. Caso de estudio relevante. Aquí voy a poner un poco ejemplos, puedo ir pasándolo más rápido, menos rápido, dependiendo también del interés, pero es cosas que hemos hecho que por desgracia a día de hoy todavía a mí lo veo como demasiado tradicional en el método de la construcción con la tecnología que estamos utilizando. Este proyecto, esto está hecho en Caravaca, Murcia, y en España. Es la cantina de un polideportivo, del polideportivo del pueblo, que tenían ahí un hueco, querían hacer la cantina, y pues al final, pues un contrato que hicimos,
lo hicimos impreso en 3D. Y la particularidad de este proyecto, aparte que se hizo una parte del diseño, que se introducía hacia adentro, porque va con un techado, porque eso es para que la gente vaya allí pues, a pedirse una Coca-Cola, unas patatas fritas, lo que sea, es como para dar servicio de bebidas al polideportivo. El material que se utilizó para hacer esta impresión es un material de los que llamamos reciclados, de lo que hemos visto antes en la lista, materiales reciclados, pero este sí que tenía un poco más de sentido. Aquí utilizamos, se juntaron varias industrias, empresas relacionadas con la construcción, que tenían, digamos, unos desechos durante su proceso de fabricación que querían introducir dentro de un proceso de fabricación aditiva. Pero aquí, por ejemplo, tenía una empresa de fibras que con los restos hacían de estas vigas pultrosenadas, y con los restos de las fibras, pues al final eso era muy sencillo, simplemente pues era un cálculo, se cortaban las fibras y se introducía dentro de la dosificación, y era la parte de fibras que llevaba esto. Había una empresa que era una cantera de caliza, y el mayor residuo que tenía era en los cortes de las piedras de caliza, con las de estas de diamante, le salía un lodo con el polvo de la caliza, que tenían que ir acumulándolo como en la parte de la cantera. Entonces secamos ese lodo y lo introducimos como fino dentro de esta dosificación. Y se probaron diferentes tipos de residuos para al final el 25% de lo que se había metido en esa dosificación era el residuo ese del lodo, que al final era un fino, más las fibras que también se estaban utilizando recicladas. Se sacaron otros materiales con un residuo, por ejemplo, también de unos que fabricaban yeso, que lo utilizábamos como acelerante. Al final el yeso, pues al cemento también se le añade con acelerante. El problema que tenían con ese yeso, que no era un yeso muy puro, por lo tanto era como descartado para el ensacado, pero nosotros sí que nos servía para reutilizarlo dentro, para hacer... Hicimos productos, digamos, prefabricados, pero para hacer una vivienda no tenía. Una vivienda en una estructura tan grande no tenía sentido. Y así es como acabó. Se dejó todo visto, le pusieron las ventanas, un techo de panel sándwich ligero, y así fue. Ahí. Esta fue la primera casa que hicimos para usuario final allí en un pueblo en Barcelona. Aquí tuvo la dificultad que está literalmente como en el borde de un acantilado, era una zona escalonada, y con todo el proceso eso de tener que bajar la máquina, tener que bajar todo el material, fue un reto, pero bueno, al final aquí solo se hizo tema de estructura exterior, con muro de carga, y luego en medio llevaba un pilar metálico, y la solución de lo que es el techo fue una losa. Creo que no sé si... Bueno, aquí se ve cómo terminó y un poco lo que fue el proceso. Bueno, aquí podemos ver el tipo de armadura que para lo que es la solución constructiva, el tipo de muro que se puede hacer, dependiendo de la zona, del cálculo, del país incluso, hay diferentes soluciones. Aquí fue un muro de carga de 10 centímetros que solo llevaba armadura en celosía horizontal cada 40 centímetros, si no recuerdo mal. Y luego dentro, o sea, realmente esto no se hizo tabiquería interior, porque esto eran 60 metros cuadrados, si no recuerdo mal, 57, una cosa así, y era un concepto tipo loft. O sea, ahí lo único que había una pequeña divisoria se iba a poner para hacer el baño, que iba a ser como una mampara opaca, pero era digamos una casa de fin de semana, que se lo estaban haciendo ahí un poco por las vistas. Esto es otra construcción que hicimos también en Barcelona. También el sistema constructivo es el mismo, se hizo con muro simple, con la armadura en celosía, y aquí sí que, como vemos, se hizo toda la parte de particiones interiores. Aquí vemos, por ejemplo, colocando, esta es la parte todavía que se hace manual de esa colocación de armadura. Aquí concretamente, pues para hacer toda la parte de dinteles, tanto de puertas o ventanas, cuando llega a altura de dinteles, colocas el premarco, tira una capa de hormigón y manualmente se le coloca la armadura. Aquí se colocaban unos redondos del 12, si no recuerdo mal, y una electrosoldada encima para temas también de retracciones. Y así fue un poco como
cómo fue la construcción de la casa. Por ejemplo, he hablado antes, la parte del postprocesado, que también puede ser mientras se imprime, son cosas que evidentemente se van mejorando, pero aquí vemos, por ejemplo, cuando acaba en una ventana, yo tengo un pequeño postprocesado durante la impresión, que es al técnico que tengo, digamos, dentro de controlar toda la edificación, me va midiendo el ancho de la ventana, tiene todos los datos y a veces tiene que recortar un poco porque como va dejando ese churrito de hormigón final, pues a veces es mejor cuando está en fresco hacer el corte manual, pues eso sería un postprocesado in situ en la obra. Y aquí un poco pues como cuando lo estaban acabando. Esto es un prototipo, pero la verdad que fue un proyecto bastante interesante. Aquí el valor añadido que le dimos al hacer esto es una casa tipo refugio, ¿vale? Para en caso de catástrofe, tenía 25 metros cuadrados, creo, nada más. Se hacía en apenas 6 horas. El concepto que a mí me encantó, porque yo había estado en el proceso de diseño, con el equipo de arquitectos y demás, y me gustó mucho la primera vez de hecho estábamos todavía imprimiendo y entré dentro de la casa. Y una casa tú lo ves en los planos y es súper pequeña, pero no sé si en el vídeo se puede apreciar que tú entras en la casa y al tener ese concepto de caracola, de circular, tú empiezas a andar y literalmente para llegar al baño, que es lo último que hay, porque tú entras y hay como una especie de salón, recibidor, luego sigues andando, tienes la habitación y lo último que tienes es como el baño. Pues tienes que andar bastante para llegar al baño, o sea, vas andando, vas como dando círculos y habían utilizado el diseño, habían el concepto de poder diseñar cualquier cosa para hacer esa estructura. Esto es otra estructura también, que esto es como las oficinas y entrada a un camping que hay también en un pueblo en Valencia, en el interior de Valencia. Aquí algo así diferente que se introdujo durante la impresión fue, esto va a ser esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí es la recepción, digamos, del camping. Y este muro que vemos aquí, que ahora mismo está como a la altura del resto del muro, pero ahora vamos a ver que esto se quedaba a esa altura. Y eso se había ya impreso el elemento donde el recepcionista luego se pondría pues una superficie de mármol o de madera donde tenía su zona de trabajo. Y estos dos elementos que vemos aquí, que también se hicieron in situ con la propia, digamos, estructura, y son como dos elementos simétricos que exteriormente esto va a ser un macetero, o sea, se van a poner ahí unas plantitas de más a modo decorativo, e interiormente se le va a poner también una piedra que es un banco, ¿vale? Para que, como es una zona de espera, para que haya un sitio donde te puedas sentar. Y luego oficina y baño. A ver, esto... vale. Aquí vemos un poco el proceso. Se va imprimiendo y aquí ya cuando llega a su altura deja de imprimir y sigue imprimiendo. Y aquí lo mismo, cuando llega a su altura deja de imprimir, o sea, tanto este elemento como estos, y sigue imprimiendo. Y que se ve un poco el proceso entero del hacer esta estructura. Pues el concepto también lo mismo, es muro simple. Al ser un poco más pequeño, el muro era de 8 centímetros, pero lo mismo con su electrosoldada, con sus premarcos, con su armadura de dinteles. Era un proceso que se hace durante el proyecto y que luego lo pones en práctica. Ahí así que vamos de tiempo casi terminando. Acelero un poco para intentar terminar todo. Esto es otro concepto, esto está colocado en la Marina de Valencia también, que es una especie como de banco de parada de autobús, pero que también es una obra de arte. O sea, el concepto era hacer una obra de arte funcional. Entonces hicimos lo que es la parte impresa en 3D, que eso está hecho tumbado, creo que hay un vídeo, sí, justo. Se ve aquí cómo se imprime tumbado. Esto al final es un prefabricado 100%, con lo que es la parte del banco y todo. Luego se pone de pie y luego vino un artista que hizo todos estos, bueno, aquí se ve como todos estos acabados, pintado, puso el suelo y demás, y está colocado ahí en la Marina de Valencia. Así como plus se le puso unas placas solares, tiene unos cargadores para móviles que tú te puedes sentar
O sea, tiene una placa solar que carga una batería y tú te sientas y te puedes cargar el móvil, y además tiene una luz también interior. Esto no sé si tiene vídeo. Sí, también. Esto es un logo que hicimos para la puerta de acceso de una cementera de Cimsa. Supongo que conoceréis esta marca de cemento. Pues otro concepto también de prefabricado. Esto es un concepto de prefabricado in situ. Esto es un prefabricado que nosotros no hicimos en nuestras instalaciones y luego mandamos a la fábrica. Nos salía mejor mandar la máquina a la fábrica, la montamos allí, hicimos las piezas, y así el transporte de esas piezas, que puede ser tan complejo, se hizo solo dentro de la propia fábrica. Les gustó tanto el concepto. Esto es una empresa que es turca, que nos llamaron una vez. Esto se hizo en Buñol, allí en Valencia, en un pueblo en Valencia. Les gustó tanto que nos volvieron a llamar, nos dijeron: queremos lo mismo, pero para las 3 fábricas de cemento que tenemos en Turquía. Y ahí sí que le dijimos: no, vale, pues te lo hago aquí en España y en un contenedor te mando las piezas. Y nos dijeron: no, te vienes con la máquina, que yo quiero que imprimas en mi fábrica. Y nos fuimos allí con la máquina a Turquía, y en una semana le hicimos los 3 logos, lo rellenamos y lo instalaron allí. Ahí sí que se hizo los 3 logos en una fábrica, y hubo 2 logos que se tuvieron que transportar a las otras dos fábricas. Esto es una caseta para transformadores eléctricos, que también pues fue un prototipo que se hizo, y luego una empresa ahora está trabajando con una máquina tipo de esto en Angola para un proyecto que tienen allí. Es un poco ver, para que también vayáis cogiendo ideas y veáis las diferentes aplicaciones que ni yo me puedo imaginar, ¿eh? O sea, a mí cada día me vienen con diferentes ideas. Oye, ¿podría hacer esto? Y lo pienso y digo: pues podemos probarlo. En la parte de también prototipado rápido, pero con producto final. O sea, este vídeo es del prototipo. Pero este prototipo ya era un producto final, porque ahora están fabricando esto mismo. O sea, al final es un poco el concepto. Y uno de las últimas cosas también muy enfocados al prefabricado, estos son tinajas. Al final estamos probando diferentes geometrías, diferentes volúmenes, pesos, transportes y demás. Aquí vemos que son unos acabados que estamos utilizando un extrusor especial que va con unas palas que te van alisando, porque necesitamos muy buenos acabados. Exteriormente importa menos, pero interiormente sí que necesitan acabados más lisos. Y estos son otros ejemplos. Hasta ahora hemos visto cosas que puedo explicarlas bien porque lo he hecho yo, he estado en todo el proceso. Pero estos son otros ejemplos también que han hecho en otros países, otras empresas, pues ya más enfocado al civil, como puede ser pues este puente pretensado, ¿vale? Que es lo mismo, un prefabricado, una armadura posterior y que se postesa, y instalación en el sitio. Este proyecto me gustó mucho porque lo tienen parametrizado, esta estructura. O sea, el parametrizado es que tienen ahora un programita que dicen: vale, pues tengo una profundidad de tanto y una longitud de tanto para salvar, y varios parámetros más, y le saca, digamos, el diseño y además las secciones, porque esto, como se ve aquí, está por secciones que se tienen que imprimir para poder hacer esa estructura. Y esto es, a ver si se reproduce, otro concepto que a mí me gustó mucho cuando vi este proyecto. Esto es un puente peatonal que lleva a ninguna parte, como vemos, pero el concepto es espectacular. Trabaja todo a compresión. Lo que une cada una de las piezas, esto no hay nada, o sea, no tiene armadura. Hay una junta elástica. Entonces, lo mismo, un prefabricado que se hicieron las diferentes piezas, se pusieron como se hace un arco. O sea, pones digamos, el encofrado, apoyas, y cuando colocas la última pieza que entra en carga, el puente empieza a funcionar. Esto es sacarle el valor añadido, esto es sacarle el 100% del provecho mediante el diseño a lo que es un proyecto. Esto es
espectacular, a mí me encanta. Bueno, aquí se ve cómo montas este encofrado, las diferentes piezas, cómo se lo llevan al sitio, cómo lo montan. La verdad que yo cuando lo vi, o sea, me encantó por eso, por el concepto de ese valor añadido que tanto he insistido y que tan importante es para la tecnología. Ahora es un puente que no llega a ninguna parte, pero bueno, podría haber un río debajo, podría haber una carretera, podría haber un paso necesario. Siempre hay un paso previo, un poco de diseño, pero eso también comentaba al principio de la presentación, que ya hay mucho andado, o sea, ya está todo probado, todo testado. Ahora hace falta también, que ya los hay, ya se está construyendo mucho, pero ya cada vez que sea algo más común, más normal y que la aplicación de este tipo de, tanto de edificación como de obra civil, sea más común. Esto es otro proyecto que es una base de una turbina eólica, que esto lo hizo la empresa Cobot. Creo que tiene 20 metros de alto y gracias a hacer estas bases de hormigón pueden, sobre esta base ya colocan, digamos, la estructura metálica y pueden subir no sé cuántos metros más las turbinas eólicas, donde a una altura donde la eficiencia del viento es mucho mayor, por lo tanto, o sea, están consiguiendo más energía eólica gracias a estas bases de hormigón en la base. Perspectiva futura, y ya con esto termino. Creo que estoy bien en tiempo, ¿no? Pues quieren llevar la impresión 3D a Marte. Bueno, quieren llevárselo primero a la Luna y luego a Marte. La NASA sacó varios concursos, primero de diseño, luego de fabricación, de diferentes prototipos, piezas y demás. Y esto es lo mismo que decía también antes, o sea, no quieren, nos vamos a Marte, vamos a construir todo impreso en 3D. Están probando diferentes sistemas, diferentes tecnologías, pero claro, al final el concepto que quieren hacer es, tú te llevas la máquina y con material local de la Luna o de Marte, pues claro, no te puedes llevar, no, voy a hacer una casa 20 toneladas. Hacer estas estructuras impresas en 3D. Curioso es, y esto no se han visto. Vale, no, eran unos vídeos, pero bueno, eran todos renders de máquinas en la Luna, súper futuristas y demás. Y ya para terminar, pues que mañana explicaré un poquito más la nueva normativa que ha salido, una ISO ASTM, que es el principio. O sea, esta normativa lo dice todo y dice nada. O sea, te lees la normativa y te quedas igual. O sea, de hecho yo me leí la normativa y digo, vale, muy bien, estoy haciendo ya todo lo que dice la normativa, así que bien. La normativa cuenta procesos. Te cuenta, está muy bien si te quieres introducir a la construcción 3D y dices, oye, no sé cómo hacerlo, pues léete la normativa, porque es que te cuenta desde el proceso que tienes que seguir. El proceso tipo checklist, o sea, en la parte del diseño tienes que, y te ponen un listado y explicado, esto porque esto porque esto. Luego cuando vayas, o sea, te explican hasta que, una cosa muy lógica, yo antes de empezar a imprimir cualquier pieza, lo primero que hago es, le meto el código y lo hago en vacío, sin material. Porque te das cuenta de muchos fallos, muchas cosas, esto lo puedo ajustar, tal. Pues la normativa te dice, no, antes de meterle material a la máquina, haz una impresión en vacío. Es muy lógico, pero hay cosas que, pues, a lo mejor a mí, para llegar a, hostia, tengo que hacer esto antes de hacer esto, me tocó primero equivocarme, aprender y hacerlo, y la normativa ya ha cogido a un grupo de gente que se equivocó mucho, y con su experiencia han hecho este primero marco normativo que no te dice ni propiedades del material, no te dice ni propiedades estructurales, no te dice nada, pero sí te da los aspectos arquitectónicos están fuera del foco. Un enfoque todo enfocado al proceso. ¿Cómo es el proceso? Ya vendrá esa normativa también, que regulará más materiales, que regulará sistemas estructurales y demás, pero ha creado ese marco normativo. Aquí hay un error, porque cogí el listado previo a salir la normativa, con toda la información que tenía y que se cumplió todo lo que dijeron que iba a ser la normativa, menos una cosa, que es no necesaria para elementos no estructurales. Lo primero que te dice la normativa es, la normativa aplicable para elementos estructurales y no estructurales. O sea, quieres hacer un macetero impreso en 3D con hormigón,
y es de aplicación la normativa. Quieres hacer un banco, quieres hacer una silla, como estamos haciendo ahora con el artista, es de aplicación la normativa, ya digo, es más de proceso que de exigencias. Y eso, al final lo que quieres inicialmente estandarizar el proceso de construcción, sirve como guía. A mí me parece muy buena guía para si te estás introduciendo o te quieres incluso introducir, ver cuáles son los procesos que hay que seguir a la hora de imprimir cualquier elemento. Y un poco por lo que se ha hecho hasta ahora, antes de la normativa, incluso a la hora de certificar sistemas. Esto es un ejemplo de la empresa Apiscore, que ellos lo que hicieron, como hemos hecho otros con otros sistemas, es asimilar su sistema constructivo, su tipo de muro que hacen, a sistemas constructivos tradicionales, como vale, la normativa para esto me exige que cumpla esto, pues yo impreso en 3D me lo cumple, y así es como certifican en algunos países, que también depende del país, certifican la estructura. Y lo que está haciendo todo el mundo, que a nosotros esto lo llamamos un poco el sistema antisísmico, porque es todo el mundo pregunta, ¿y si hay sismo? Pues al final estás imprimiendo con unos huecos que estás dejando para luego meter un pilar. Esto no es... O sea, es lo mejor para empezar a trabajar con la tecnología, funciona muy bien, pero yo he visto proyectos hasta que ni siquiera la estructura auxiliar que estás imprimiendo apoya con el techo. Que el 100% de la carga estructural recae sobre este pilar que haces a posteriori, pero bueno, al final es una forma que es sobre lo que más duda hay normalmente de certificar sistema, y esto cualquier arquitecto te lo firma, porque al final dice, oye, olvídate del muro impreso, vamos a hacer esto, y te lo calcula perfectamente, pero lo ideal es, evidentemente, oye, tienes aquí 35 megapascales, también fuera del pilar, que te está haciendo, pues, aparte de pues, dejar una cámara donde luego puedes meter aislamiento, por donde van a ir las instalaciones también y demás, te está haciendo una función también estructural que puedes tener en cuenta para reducir a lo mejor estas secciones. Utilizar menos material en estos pilares y menos armadura. Y creo que he ido súper bien en tiempo. Nos quedan... Bueno, gracias por haber aguantado esta hora y 20 que llevo aquí sin parar de hablar. Y gracias. Ahora cualquier duda, cualquier pregunta sobre los puestos de trabajo que vamos a quitar y demás, lo podemos hablar. Muchas gracias, José, por esta interesante presentación de gran utilidad sobre impresión 3D. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas. El que tenga consultas, le pido que levante la mano y le acercamos el micrófono. Hola, José. Gracias por la exposición, fantástica. Una pregunta sencilla, yendo un poco de atrás para adelante también, así como que esto quieren llevarlo a la luna y arrancaste la exposición indicando que incluso también hay materiales tipo Adobe. Te pregunto, ¿este equipo, la tobera o la impresora, te resiste, además de concreto, otros materiales como Adobe, por ejemplo? Y aprovecho para hacerte una segunda, ya que tú hablas con las máquinas y es lo que más te gusta, así como estas máquinas tienen como un paralelo que te permite tener hasta 12 metros de ancho, esa barra paralela puede ser ampliable o se puede reducir en sí misma para darte más o menos volumen de trabajo. Gracias por la pregunta. El tema de los materiales es muy interesante porque al final también eso va a depender de la máquina, de la tecnología. Yo voy a hablar concretamente ahora de la nuestra. Y nosotros hemos intentado desarrollar un sistema de extrusión, ¿vale?, que sea compatible con el mayor número de materiales posible. Tanto por la parte, digamos, más cementicia, le hemos probado con geopolímero, le hemos probado con Adobe también, y lo último que probamos, que yo dije, esto no lo puedo imprimir porque no está pensado este sistema, y fue súper bien,
era como un adobe pero sin tierra, o sea, con arcilla pura mezclado con fibras y con agua, lo metimos, lo tuvimos que empujar un poquito con la mano, pero en cuanto al tornillo, al final es un tornillo de extrusión, lo cogía por el diseño que tenía, lo empujaba y hacía unas extrusiones súper finas, que la verdad que ese último me sorprendió. Entonces sí, trabajamos por esa adaptabilidad de poder, porque claro, yo entiendo que la evolución es tan rápida también, que tú puedes tener una máquina, de repente en el mercado cada día están saliendo nuevos materiales y decir, ahora de repente sale un geopolímero nuevo que han desarrollado, que lo venden, que quiero una edificación o una pieza, pues está preparado para admitir ese, digamos, diferente variedad de materiales. Y lo del tema digamos, el eje X, que eso ya es un tema mecánico, realmente es adaptable a lo que quieras. Se puede hacer modular, que puedas montarlo de diferentes, digamos, tamaños, y luego tú dices, no, quiero una máquina de 20 metros de eje X. Hacerse se podría hacer, o sea, al final eso es una cuestión mecánica, de cálculo. Nosotros al final pues tenemos una serie de catálogos, pero también tenemos la posibilidad, que eso lo decimos mucho, de que hacemos máquinas un poco personalizadas. Hay una anécdota de una máquina que tenemos en la Universidad del Biobío, en Chile, que literalmente, o sea, iba dentro de una nave y me mandaron los planos de la nave y me dijeron, hazme la máquina más grande que me quepa en este espacio que tengo disponible para esta impresora. Y se le adaptó la máquina para ese espacio, aprovechar el máximo área de impresión. Entonces, esos vanos son adaptables, igual que el propio EGI, lo pueden montar desde el tramo mínimo, que son 3 metros, hasta 24 o incluso más. O sea, dependiendo de tus necesidades, la máquina es adaptable. Como tú sabes, el Perú es un país en desarrollo donde se están construyendo edificios, pisos de departamentos. Mi pregunta es, ¿cuál sería o cuál podría ser el enfoque de la impresión 3D de concreto en este tipo de edificaciones, ¿no?, de varios pisos, como edificios multifamiliares? Buena pregunta, porque nosotros hace ya, de hecho, a ver que recuerde fecha, 2021, fue recién salido del COVID, desarrollamos una máquina que no tenemos a la venta aún porque el mercado aún no está preparado. O sea, el mercado está ahora preparado para la unifamiliar, dos plantas, pero como buenos desarrolladores que somos, que nos encanta lo que hacemos, tenemos la I+D en nuestra sangre, tenemos que pensar más allá. Yo tengo que pensar en lo que se va a construir. Yo tengo ya desarrollada la tecnología de ahora, pero tengo que pensar, y también le he mencionado antes en la presentación, tengo que pensar en 10 años vista. Y nosotros ya tenemos desarrollada tanto, o sea, pero es un desarrollo, pues yo diría que a lo mejor, o sea, hemos hecho un prototipo, o sea, ya es un desarrollo, un TRL7, TRL8 yo creo que llegaría. Hemos hecho un prototipo de una casa, de un bloque a escala 1-2 de 3 pisos, pensando en esa construcción de bloques de vivienda, de una máquina que el concepto es completamente diferente a lo que hemos estado viendo, pero, o sea, la respuesta es sí, se va a dar solución también a ese tipo de construcciones, pero en mi opinión, a lo mejor en eso me equivoco y ojalá me equivoque, el mercado no está preparado para eso, pero va a estar preparado. Va a estar preparado, entonces nosotros también vamos a estar preparados para cuando ese tipo de soluciones ya encaje en poder hacer una solución digamos, habitacional en altura, que es lo que yo creo que es lo que está. Pero a día de hoy lo que sí se puede hacer, como decía antes también, esta máquina puede ser un complemento también a los sistemas de construcción tradicionales. Una máquina de esta puede estar haciendo ciertos elementos prefabricados que puedan, digamos, por ejemplo, arquetas. Puede tener, en vez de hacerlo por molde, pues se pueden hacer unas arquetas donde deberíamos encontrar el valor añadido de hacer un cuadrado de hormigón que está súper ya, digamos, industrializado. Pero a lo mejor estamos haciendo un bloque en una zona remota donde es difícil que me lleguen los tal, no sé qué. Oye, pues me monto una máquina en obra, in situ en obra, y hago ciertos elementos prefabricados para lo que a lo mejor la construcción no tiene por qué ser una unifamiliar. Eso es lo que ahora los ingenieros, los diseñadores, los arquitectos tienen que pensar, ese valor añadido pero a futuro, o sea, mi opinión es que a futuro vendrá, y por eso nosotros en nuestro, digamos, pensamiento de aquí a 10 años ya tenemos esas primeras pruebas que hicimos, esas 3 plantas que hicimos con una máquina completamente diferente, que espero algún día, dentro de unos años, esté aquí otra vez con Julio y esté presentando esa máquina de construcción de viviendas, y será también parte de
de la fabricación aditiva el poder hacer esos bloques. ¿Cómo se integraría todo lo que es cables eléctricas, tuberías u otros servicios sin hacer la interrupción al proceso de impresión 3D? Buena pregunta, porque de hecho hay otras presentaciones que lo comento, y no sé si en la de mañana comento algo, pero bueno, puedo hacer un adelanto. Hay diferentes soluciones. O sea, por ejemplo, te explico algo que hemos hecho nosotros ya. La casa que hemos visto, que ya había una imagen que se estaba terminando y demás, eso, el muro impreso en 3D en esa casa no se va a ver. O sea, el diseño que se hizo, por dentro se le pone una placa, se ha puesto un aplacado. Entonces las instalaciones van por el aplacado. Eso no, para mí, como decir, o sea, yo esa decisión no la tomé, porque si hubiese tomado hubiese dicho que no. O sea, hay que buscarle ese valor de que al final pues estás poniendo un muro sobre otro muro. Entonces ahí esa instalación va por el aplacado. Bueno, es una solución al final. La última estructura, o sea, es que la terminamos hace 2 semanas y no me ha dado tiempo a incluir la presentación. A ver si puedo ir la de mañana, la incluyo. Ha sido una estructura que hemos hecho en Ohio, en Estados Unidos. Y ahí hay una planificación y una persona trabajando dentro de la obra que sabía, de hecho se marcó en el suelo, dónde tenían que ir las cajas de enchufe. Ahí mañana, como sea, lo voy a hacer, lo voy a meter. Se hizo triple muro. Yo creo que somos de las primeras empresas que han hecho triple muro, porque a lo mejor en tiempos no es lo más eficiente, pero ahí por temas de normativa y de certificación necesitamos triple muro, que me generaban 2 cámaras, una donde se iba a colocar un mallazo, bueno, se va a colocar un mallazo y se va a rellenar, o sea, va a hacer muro de carga, y la otra cámara va llena de aislante. La cámara de aislante se va a aprovechar para por dentro se van a tirar las instalaciones. Entonces, ¿qué se hizo concretamente? Mientras estaba imprimiendo, cuando llegaba a la altura donde tenía que ir la caja, porque ahí se iba a dejar visto el muro, se va a dejar visto el muro, ya estaba el operario preparado. En este caso no se programó con la máquina, se puede llegar a programar con la máquina, pero ya estaba preparado para hacer el corte del material, colocar la caja y ya la máquina imprimía sobre la caja. Pero eso, la máquina sin parar. Y luego ya los tubos por donde luego va a tirar el cable, ya lo dejas puesto y simplemente pues lo vas cazando, porque el tubo va como hacia arriba y conforme vas creciendo pues va subiendo el tubo para luego tener el acceso. Entonces, realmente también yo he visto otras empresas, podría estar aquí un rato largo hablando de diferentes soluciones que de hecho también se están probando. Yo veo empresas que están haciendo una casa y están dando una solución para las instalaciones, que lo publican, y luego a la siguiente dan una solución diferente porque a lo mejor la primera no le han gustado algo. Pero in situ al final, si tienes una buena planificación y el obrero puedes dejar esa preinstalación ya puesta, así cuando terminas de imprimir ya pues es tirar cable, tienes toda la parte de fontanería, toda la tubería la puedes dejar o la puedes poner a posteriores. Es un poco el concepto de una de las opciones, o 2 que te he contado de cómo hacer las instalaciones. Tengo una duda acerca de, también fusionándolo un poco con la conferencia que se dio en la mañana, acerca de posibles patologías que se podrían presentar en estas estructuras y sobre todo, ¿en cuánto se estima la vida útil de, por ejemplo, una vivienda que se construye con estos materiales? O sea, asumo que está referenciado con el material del cual se imprime, ¿no? Pero quisiera saber un poco si hay algunos parámetros. Gracias. Está 100% en la línea de el material con el que estás trabajando. Al final, hemos visto que todo lo que hemos hecho al final es un concreto, un mortero, son microconcreto, un mortero. Pero hay una cosa, mira, una de las ventajas que tienes cuando, por ejemplo, estás haciendo esos pilares que hemos visto en la imagen, que yo a posteriori le estoy metiendo la armadura, que ahí ya estás consiguiendo un recubrimiento mínimo. De esos muros concretamente tenían 5 centímetros. Ahí directamente no te hace falta un separador a la hora de meter el pilar, porque entonces sería un tema, yo creo que es un tema también muy interesante a estudiar, porque no pensando en que van a ser menos durables, sino en el plus de durabilidad que estamos consiguiendo, porque encima además los materiales con los que estamos trabajando de impresión 3D, por lo menos en España, tienen un control de calidad brutal, porque al final tienen unas propiedades que tienen que ser muy continuas en consistencia, entonces hacen muy buena
muy buenos controles de calidad. De hecho, la normativa también te lo dice, oye, el control de ese material que estás haciendo. Entonces, se está trabajando también con esos materiales que te están asegurando también que luego durante el proceso de impresión pasan muchas cosas que son la parte de evolución que hemos hablado, de cada vez controlar más, pero al final va de la mano también del material. El edificio que hemos visto de Adobe, por ejemplo, pues la durabilidad de ese edificio, son adobes muy buenos, ¿eh? Yo he visto formulaciones de lo que están haciendo y tienen muchos aditivos para que el secado sea rápido, para que no le afecte el agua, la humedad, o sea, que no llueva y se te deshaga la casa. O sea, y están trabajando también con muy buena calidad de adobes, lo que están trabajando en España y en Italia, que están conjuntamente haciendo cosas, pero también no tienen la misma durabilidad un adobe que tiene un hormigón. Y el futuro, que es el geopolímero, que hemos hablado también del geopolímero, que a ataques químicos, por ejemplo, el geopolímero es mucho mejor que el hormigón, que luego en resistencias, aunque se están consiguiendo ya resistencias similares, pero cuesta mucho más que con un hormigón tradicional. Entonces, pero también es importante preguntarnos, oye, ¿y la durabilidad? Vamos a estudiarlo, vamos a colocar testigos, vamos a hacer análisis con todos los aparatitos que nos ha explicado antes Humberto, de cómo va la carbonatación del hormigón, si está funcionando bien, la capa se afecta, oye, entre capas, ¿cómo va la carbonatación? Cuando nosotros hacemos muros y hacemos cortes, tú no ves la junta. Y a nivel microscópico también se han hecho estudios, pero bueno, a lo mejor de repente es una cosa importante, es decir, con el material que estoy trabajando ahora se va bien, pero vamos a ver si vas a hacer un vertido donde esto no pasa nada, pero si vas a utilizar la estructura 100%, pues puede ser interesante el hacer esos estudios o tenerlo en cuenta, de cuál va a ser el recubrimiento mínimo, cuál es el espesor de tu capa, hay diferentes factores que está muy bien tener en cuenta. Gracias, José. Solo un comentario, si me permiten. Tuve la oportunidad de estar en Concepción hace unos meses, en Chile, junto con mis amigos de Bimor, y fui testigo cómo la industria ya promueve y ejecuta, ¿no? Tener al rector de la universidad, tener a gente del gobierno chileno, tener a la gente de la industria chilena, tener a profesionales especificadores, calculistas, todos juntos, ¿no? Y esto no es un discurso, esto es realidad. Entonces, de esta forma podemos construir, ¿no? Podemos innovar. Invito a mis colegas peruanos, la gran mayoría presentes, para que podamos hacer lo mismo. Muchas gracias. Gracias.